señor, tenemos aquí con nosotros a otro que la última vez que los Tiburones quedaron campeones era un adolescente que hacía judo, etcétera, etcétera, pero ya casi él no se acuerda de esos tiempos. ¿Era judoka? Era judoka, comenzaba a estudiar ingeniería. Pues tú sabes, y hacía radio aquí en este mismo estudio donde estamos nosotros. Estaba Radio Sur 700 AM. Diferente, así decíamos. Ah, ¿verdad? Que Diferente. ese era el lema. Así es. Ciertamente. Don Simón Yegre. Hacíamos almuerce usted bienvenido. con música. ¿Ah? Almuerce usted con música. Hacíamos al mediodía para esa música suavecita, relajante. ¿Ah, sí? Entonces, bueno, porque el estilo era ese, ¿no? No ponían decíamos música diferente clásica, porque ¿no? todas las emisoras en aquel tiempo, Tenían bueno, una son esas como especial. se dice arriba. Bueno, y la salsa y la cuestión y el merengue y Radio Sur en ese tiempo, no, lo diferente era que era pura música suave, ¿no? Bolero, ¿Y balada. usted se acuerda de los Tiburones esa última vez que fueron campeones? Sí, tú sabes que ¿Queda alguien por ahí dentro de esos jugadores? bueno, sí, vez. queda Guillén. Tenemos a Guillén este año, pero además de eso, no es que yo era judoka, no, es como que me dijera yo era ingeniero. No, uno es judoka y será judoka siempre, o sea, aun cuando no esté en actividad, esa es otra cosa, pero esa condición ¿Cuántos años después? es como un título, es como un ser de, claro. Que la mitad de la juventud pasó por ahí. No, La mitad de la juventud, ¿a qué te refieres? todavía está por ejecutarse la otra mitad. Qué desastre. Está bien. Bueno, pero esto es que no podíamos dejar pasar en el inicio de la temporada de béisbol, que tenemos aquí a Simón Yegre, para unas punticas allí, ¿no? A ese respecto. Pero estamos muy animados, por cierto. Este torneo yo tengo mucha expectativa, no tan solo por los Tiburones, realmente en términos generales por el béisbol. Sí, bueno, la dificultad de repente para la asistencia, los estados y estas cosas, pero aparte de eso, realmente como espectáculo, la cosa competitiva, deportiva, eso de ver esas figuras que todos queremos ver, o sea, me lo imagino un torneo bien interesante, ¿no? Ok. Después hablamos de eso, Damián. Después hablamos Así vamos a hacer una especial de todas maneras para encima, cerrémoslo ahí, para encima, dale. Tiburón. Cambia. Encima. Ajá. Ok, pero Simón no fue para hablar ni de béisbol, ni de judo, ni de la radio. Vino por otra cosa. Y es que realmente los ciudadanos estamos viviendo aquí en Ciudad Guayana. Bueno, yo me imagino que además no es exclusividad nuestra. Algo como esto debe estar pasando un poco más, un poco menos en varias partes del país. Pero aquí en Ciudad Guayana estamos viviendo un drama terrible de abandono total de la ciudad. Uno podría decir que en este momento no es que la alcaldía hace mal trabajo, no, es que algo así como que no hay alcaldía. Así es. La cosa llegó a ese nivel, no es que, oye, qué mal el alcalde, bueno, en este caso... Ese momento en el que dice el ciudadano tiene que reclamar, y cuando el ciudadano piensa en eso, se halla en un vacío total. Sí. Bien, yo tenía muchísimas ganas, hoy se me está dando una satisfacción de verdad muy especial para mí, porque por supuesto aquí hay muy buenos programas de radio acá de opinión, acá mismo en esta emisora, pero también en otros, pero yo quería venir expresamente a este programa también aquí, y contigo allí conversando, además por supuesto de José y Marcos, pero contigo, porque creo que el tema de la manera como podemos abordarlo, creo que si hay algún periodista que lo puede, con el respeto para todos, pero que lo puede graficar y entender y graficar mejor, eres tú, porque yo hago una suerte de analogía entre lo que está ocurriendo con las ruinas e improductividad, por supuesto, de las empresas básicas, que tú has seguido mucho y te ha permitido incluso escribir un libro y atender invitaciones a foros y tal, por cómo manejas ese tema y de la manera como le has estado tratando en este tiempo. Y por eso creo que haciendo la analogía con la alcaldía, alguien como tú lo puede entender extraordinariamente bien. Para empezar, que el estado en que está la alcaldía de Caroní, por supuesto, se hace juego con lo que está ocurriendo también
con esas empresas, por ejemplo, utilicemos las empresas, también el país, también en otras instancias, el deporte, lo que sea, pero esas empresas en este tiempo, que a diferencia que lo que ocurre con la alcaldía en cuanto a la situación que vive, es porque en las empresas tú llevas anuarios de producción por mensualmente, puedes decir números con mucha precisión, ¿no? Porque, bueno, tantas toneladas de acero o tal rendimiento por coladas, en fin. Sin embargo, en la alcaldía o en las alcaldías en general, difícilmente se lleva eso así. O sea, tú no puedes medir la gestión tan fácilmente con un número, bueno, porque no tiene una cosa específica de exigencia de número de obras o de productividad de qué sé yo, de cambios de zonificación o de ordenanzas cumplidas, etcétera. No hay eso. Sin embargo, sí podemos de todas maneras decir algunos números, algunas cosas, pero más que eso es sencillamente la apreciación que tenga la gente, que tengan los ciudadanos, al cual le debe atender o servir esa alcaldía. Tú lo dijiste ahorita clarito. Esa alcaldía, nosotros lo hemos dicho, nosotros digo porque en la ONG Contraloría de Planificación Urbana, en sus siglas CPU, que la ampliamos, por cierto, en este tiempo, Damián, para ir a los servicios públicos también, no solamente la cuestión de la planificación urbana, sino los servicios públicos. Y es que allí hemos hecho todo un análisis y hemos concluido que la alcaldía de Caroní colapsó. Ese es el término que hemos utilizado, colapsó. Y, por supuesto, la gravedad de esto es que no solamente colapsa la institución, sino que arrastra en su colapso a la ciudad. Claro. Y ¿cómo podemos, rápidamente podemos revisar algunos elementos por qué decimos eso que colapsó, ¿no? Hay cosas que son de tipo de inversión con exigencia económica, pero es que colapsó en cosas que no tienen ningún costo económico, o sea que es peor todavía. Por ejemplo, por decirte una cosa que no le cuesta ninguna cosa desde el punto de vista económico, pero que significa un colapso, es, por ejemplo, que no existe la memoria y cuenta del 2015. Nadie la ha visto. Entonces, no. O sea, es claro que se cumplió con la cuestión de ir a la Cámara Municipal con una carpeta y decía ahí memoria y cuenta, pero ningún concejal, ni siquiera los oficialistas recibieron, mucho menos los de la oposición, recibieron el documento. No existe y no han podido después nunca revisarlo, lo hemos solicitado varias veces, es un documento que debe ser público, ¿no? Pero de igual manera, así como, ahora, ¿por qué no hay memoria y cuenta? Bueno, porque ¿qué puede decir la memoria del 2015 de la alcaldía de Caroní? Bueno, lo más notorio de eso será el número de veces que fue el SEBIN allá a la alcaldía y la fecha en que se llevaron para el Tigre y lo fueron a presentar. O sea, ese tipo de cosas, porque ¿qué hay en la memoria? No hay ninguna obra, ningún proyecto, ninguna cosa que mostrar. El presupuesto de 2016. Esa alcaldía está funcionando sin que se conozca cuál es el presupuesto que está manejando. También ahí cumplieron una suerte de formalidad en la Cámara de que supuestamente presentaron una cosa. Nadie lo tiene. Los concejales no lo tienen, la Contraloría no dice nada de eso, lo hemos solicitado en la Secretaría de Cámaras, tampoco lo tiene. O sea, entonces, si una cosa como esa, estoy diciendo de algo que no necesita una inversión, ¿no?, para cumplir. Además, nunca hubo un cabildo abierto, ningún cambio de zonificación hacen la consulta con los vecinos. Eso, digo, arranco por este ejemplo, o estos ejemplos, porque no hace falta ninguna inversión económica para ello, que podría justificarse o explicarse por lo menos algunas cosas. Pero dígame tú, si buscamos ya donde tengan que hacer algún gasto, alguna gestión, alguna gerencia, algunas cuestiones, el caso de los bomberos. Dios, qué vergüenza. El caso, no tenemos cuerpo, así hay que decirlo, porque cuando decimos que colapsó, lo que le quiero decir a la gente que nos está escuchando, a los que vivimos aquí en este municipio, Damián, es que entendamos lo que eso significa. O sea, yo no digo que lo admitamos, pero que estemos conscientes, pues. Que estemos conscientes que no tenemos alcaldía. El alcalde que tenemos está preso. Realmente ese es el alcalde, sigue Correcto. Siendo el alcalde, está detenido y fuera de aquí de la zona. Y el que está, por supuesto, desde nuestro punto de vista, está de manera ilegal y como lo llama la gente por ahí, invisible,
Entonces, alguien está escribiendo por ahí que es el triple I, el alcalde triple I. Entonces, de verdad que a mí no me gusta utilizar esas cosas, pero de verdad que lo pregunté. ¿Y por qué le dicen triple I? Bueno, porque además de ilegal, invisible, inútil. Entonces, lo llaman de esa manera, pero esa es la realidad. Entonces, no tenemos cuerpo de bomberos. Hay 152 bomberos, personas que trabajan allí, pero sin equipo, Cuando sin alguna cosas. vez tienen que ir a atender algún siniestro, buscan una cola, se paran afuera, piden una cola, piden algo, llegan, tampoco es mucho lo que pueden hacer. Porque, así es, pues o sea, como que fuéramos tú y yo, porque si un bombero... No, bueno, ellos saben un poquito más que nosotros. Bueno, sí, Damián, pero para atender eso, por supuesto que sí, pero a lo mejor es un extremismo lo que digo, pero realmente sin la manguera, sin el camión, sin el agua, sin las cosas, es casi como una persona con mucha voluntad, con mucho tesón, pero Sí, más y si allá hay de eso. alguien herido, no tienen cómo trasladarlo porque no hay así- ambulancia, así es. etcétera, etcétera. Ok. Es un drama terrible, Simón, el que vivimos. Fíjate, nosotros nos toca hacer un corte a esta hora, ¿verdad? Ujú. Vamos a quedarnos contigo para luego en la siguiente parte conversar un poco. Pero hay dos enfoques del asunto, Ujú. o dos, no sé, bueno, que a mí se me ocurren. Uno, tú comenzaste ahorita señalando el drama de los bomberos, pero también está el drama de la basura. Y el del transporte y Yo de creo que Mamuca y... cualquier ciudadano puede mandarnos mensajes y decir hace cuánto que el aseo urbano no pasa por su calle. Yo puedo decirlo, por la mía, ¿no? Y así por el estilo. Supongo que todo el mundo tiene cuentos que echar a ese respecto, ¿no? O dónde están el montón de cambalachitos, vamos a llamarlo así, que es como popularmente la gente lo llama. Por todos lados hay 8.300 toneladas de basura, es la cuenta que llevamos nosotros. 8.300 toneladas de basura en este momento están esparcidas en las calles de la ciudad. Dios, o sea, 300 toneladas. Sí. 8.300 toneladas. Doctor Escolano, la por tenemos favor. más o menos Si cuantificada. una tonelada es 1.000 kilos, nuestro matemático experto aquí. Así. 8 millones de kilos de basura en las calles de Ciudad Guayana. Sí. Qué bonito, está bien. Dios. Bueno, entonces eso es un aspecto. El otro es la operación política de conflicto interno dentro del PSV que condujo a que el alcalde esté preso. Un año ya. Independientemente de su responsabilidad en esos hechos de corrupción que le señalan. Pero todos sabemos que los que lo señalaron y los que actuaron contra él no lo hicieron porque les preocupe la corrupción. Lo hicieron por una operación política de ponerle la mano a la alcaldía porque era un plan de juntar CBG, Corpo San Félix, la alcaldía y la gobernación, lo que pasa es que el gobernador surfeó la cosa, y ese plan, de lo único que quedó es que el alcalde está preso, pero del resto tiraron la toalla. Entonces, ni siquiera para los efectos de su política interna. Bueno, todo eso está pasando y nos tiene a la ciudad en un estado peor del abandono que tenía, por ejemplo, hace un año, que ya era malo. No, ahora está recontra peor la situación. De eso vamos a hablar al regreso de esta pausa. Sí, efectivamente, estamos hablando con el ingeniero Simón Yegres, que además tiene una larga experiencia en lo que es la lucha de la ciudad, no solo porque en un tiempo trabajó, estuvo en la alcaldía, también fue concejal, etcétera, sino incluso mucho antes, en la prehistoria. En la prehistoria. Como era que decía el tipo, no me ayude tanto, compadre. Bueno, No me ayude. Yo una vez contaba aquí en el programa, a propósito de otro asunto, que aquí ocurrió en la ciudad el fenómeno de que aparecieron dos asociaciones de vecinos. Eso fue en los 80. No me acuerdo ahora exactamente el año, pero eso fue en los años 80. de los primeritos 80, o sea, si no, si 80 a lo sumo 81, pero lo más seguro que es en el 80. Exactamente. Propio 80. Ajá. Una en Los Olivos, y fue a propósito del tema que apareció aquí, que lo conversamos con el ingeniero Guillermo Jiménez. Guillermo Jiménez, hace como un año y algo, estuvimos hablando con él. Y otro en Villa Colombia. Y uno de los animadores de esa asociación de vecinos, que fueron los precursores de que los vecinos se organizaran y se empoderaran a luchar por su comunidad en esa forma, fue precisamente Simón Yegres.
Entonces, bueno, de esa larga experiencia se puede hablar con toda la propiedad del caso. Y estábamos conversando del hecho de que nuestras alcaldías, o antes el Consejo Municipal, siempre fueron motivo de críticas, ¿no? Había mucha insatisfacción por esto, por aquello, ¿no? Por ejemplo, él hablaba ahorita el caso de los bomberos, y yo me acuerdo que uno reclamaba, cónchale, el cuerpo de bomberos no tiene un camión jirafa. Bueno, ese es el nombre que yo le doy, ¿no? Sí, no sí, sé sí. cuál es el nombre técnico, ¿no? Sí, sí. Eso que Camión se eleva, escalera. un camión escalera que se eleva varios pisos en caso de un incendio en una edificación alta, ¿no? O criticaba otras cosas que le faltaban a ese cuerpo de bomberos. Pero ese cuerpo de bomberos tenía 4 o 5 camiones, cisternas, bomba de eso para apagar incendios, tenía 3, 4 ambulancias, tenía no sé cuántos bomberos, etcétera, ¿no? Es decir, Sí. tenía como más o menos, no era tampoco ninguna perfección, pero había cómo atender un siniestro. Ahora no hay ni una ambulancia, ni un... Y la ciudad a la mitad. Bueno, y la ciudad, por supuesto, era de la mitad del tamaño, como es comprensible, pero ahora no hay uno, Así es. ni una ambulancia, ni un camión. Ajá, pero si nos vamos al lado del aseo urbano, estamos hablando de un comentario parecido. Es decir, aquí uno se quejaba de que no hubiera un servicio de recolección de basura y no hubiera un relleno sanitario como debía ser. Pero es que ahora estamos en ese drama que nos acaba de señalar Simón con una cifra, que fue 8.300 toneladas de basura regadas, esparcidas en las calles, en este momento en las calles de Ciudad Guayana, que alguien pudiera calificarla inclusive de una especie de basurero a cielo abierto, pues 8.300 toneladas 8 millones de kilos de basura. 8 millones de kilos de basura. ¿Cómo es que era el cálculo promedio por sector, don Simón? Sí, porque hay una producción diaria, una generación de basura promedio de, bueno, esos son datos del 2014 oficiales. Yo estoy dando unos datos tomados de lo que informó la alcaldía en ese momento, que estaba recogiendo 1.200 toneladas diarias que llevaba cuando estaba Cambalache, que ahí pesaban y tal y qué sé yo. Bueno, es de suponer que ahora todavía incluso es peor, Claro. de tal manera que está basado en eso y en los recorridos, en las inspecciones y los estándares internacionales de la producción que hay en base a la población. Ese es el número bastante cercano y bueno, si alguien tiene un número distinto que lo arroje, porque eso lo estamos cuantificando de esa manera. y entonces no se está recogiendo sino un porcentaje mínimo de esos 1.200. De manera que se va acumulando Cada vez es más. cada vez es más, etcétera. O sea, más bien deberíamos decir que tenemos suerte que no haya una epidemia general en toda la ciudad, porque uno no sabe cómo. Yo, por ejemplo, tengo unos basureros cerca de mi casa donde cuando puedo, porque ahora cuesta mucho dinero y cuesta conseguirlo, un pote de insecticida, me voy caminando hasta ahí y empiezo a echarle a esas montañas de basura. Bueno, para que cerca de mi casa no haya tantas moscas, pero tampoco es que logro mucho éxito en mi tarea, ¿no? Sí. Ajá. Más bien uno se quejaba de que en la ciudad no hubiera un sistema de recolección de basura para reciclaje, ¿no? Sí. Ajá, que tú digas, aquí se pone papel, carbón, tal, aquí vidrio, no sé qué cosa y tal, allá lata, tal, y aquí los desechos orgánicos, ¿no? Sí. Y entonces cada una de esas cosas pudiera tener Sí. un destino. No, bueno, pero ya ni siquiera, ya eso parece un lujo. Y pensar bueno, en date eso. cuenta. Y no debería ser. Así es. Ahora, cuando hablamos de colapso, date cuenta que hemos hablado, para ejemplarizarlo, de la situación, de la condición que colapsó legalmente por la situación esa que comentábamos el alcalde y de los cumplimientos de la memoria y cuenta y de presupuesto y todo este tipo de cosas, pero rápidamente hemos pasado por la cuestión de los bomberos para mostrar con crudeza la situación y de igual manera con el asunto de la basura. Pero es que podemos pasar a otros también. Ya va, pero cuando estábamos aquí con el micrófono escuchando Fuera. los mensajes comerciales, etcétera, tú nos dabas una cifra sobre la cantidad de vehículos de recolección de basura que había y los que hay. Sí, en el momento en el cual, porque yo estuve en esa gestión, yo era gerente de Invihabitat Caroní, era funcionario cuando Clemente en su última gestión estuvo allí. Y Entre 2004 y 2008. Eso es correcto. Allí para ese momento de esa entrega de la alcaldía había
propiedad, o sea, de la propia alcaldía, 46 compactadoras. Eso fue en la entrega que se hizo, entre otras cosas, además 36, 38 Tucaroní, así, de esas cosas me recuerdo hasta ahora, porque después ya vemos que Tucaroní ya no hay ningún autobús, que por cierto yo fui a buscar la información y no hay ningún Tucaroní, eso desapareció. Pero bueno, ¿cómo tú desapareces una empresa? Formalmente tienes que, bueno, quebró, anulas los socios, la cierra. No, eso se fue allí poquito a poco, así diluyó en el ambiente, eso no existe. Pero allí hay 100 choferes y 60 operadores del mantenimiento. No hay ningún autobús, no hay ningún microbús, pero hay 100 choferes y 60 en Tucaroní. Y lo de las compactadoras es que de las 46 que se le dejaron a la primera gestión de José Ramón López, en la actualidad, la información que me daban a comienzo de año es que habían 4, 2 operativas. Eso muestra que la gravedad que le da un plus, porque una cosa es que tú arranques con algo que no hay nada, y bueno, y hay dificultades, y no has podido todavía llevarlo hacia adelante, pero peor es que tenían un mínimo de condiciones o suficientes condiciones, por lo menos para resolver algunos asuntos, y te has ido comiendo, no le has agregado nada, pero peor que eso, estás acabando con lo poco o sea, de algo 64 compactadoras. 46. Perdón, de 46 compactadoras que había, ahora quedan 4 y de ellas 2 operativas, o por lo menos quedaban hasta hace... Pues los demás se han ayudado con volteos y cosas de estas, ¿no? Ajá. Pero uno ve algunas compactadoras ahí, no muchas, ¿no? Pero ve algunas. Pero no dicen Alcaldía de Caroní, lo que dicen es... Corpo San Félix. San Félix y otras cosas. Y hay otras cosas, sí. Ahí tienen nombres raros. Se entiende que fue una operación política que dicen que fue entre este general que está al frente de la CBG junto con factores importantes del gobierno nacional, se dice que también con el apoyo de Maduro, que decidieron liquidar la alcaldía y entonces todo lo que llegaba vía créditos adicionales, cosas de equipos de eso, los asignaban a ese ente para no dárselos a la alcaldía. Sí, porque todavía estaba transitando por las calles de Ciudad Guayana el que hoy está preso en el Tigre. Entonces había esa situación y bueno, por ese pugilato político, de esas cosas, y me interrumpo, porque es que el colapso es moral también. Además de lo legal, económico, colapso es moral. Allí, efectivamente, tú utilizaste hace un rato, yo no sé en qué estabas hablando, y de repente dices, tiraron la toalla. Tú utilizaste esa expresión hoy, ahorita aquí. Uh-huh. Bueno, yo estoy convencido de que en la alcaldía, en términos generales, tiraron la toalla. Allí no solamente es que está esa situación con el transporte, con la basura, con esta cuestión en esas condiciones calamitosas y ruinosas, sino que no hay ninguna voluntad, ninguna actitud. Tú no oyes que este alcalde, porque el que está preso es muy difícil que lo haga, pero ese otro que hace sus veces allí, ni los concejales, allí invitan a algunos sectores para ver cómo hacen con el aseo. Concha, le están haciendo una reunión, una mesa de trabajo para ver cómo resuelve un poquito la cuestión del transporte, o vamos a ver cómo están visitando alguna ciudad en algún sitio para ver cómo hacen algún convenio, o cogen una experiencia que hay en algún lado. No, tú no observas. O sea, tú se reclama al gobierno nacional, claro, para que cumpla con el situado constitucional y con dar recursos para que la alcaldía pueda adquirir los equipos que necesita, o por lo menos una parte de ellos. Hacer esto, por ejemplo, lo puedes creer. Bueno, que un tuit que nos llega de Olivia del Valle, nuestra buena amiga Olivia. Limpiar el malecón de San Félix solo por un acto del PSUV, usaron recursos del Estado para montarlo. Acto fantasmagórico, además. Sí, ahí estaban esperando a Diosdado, pero no llegó. Y fue para juramentar el equipo de rescate de la calle en los 11 municipios. Me lo informaban también por esa vía. ¿Qué es eso del equipo de rescate de la calle? Juramentación de los equipos municipales. Estoy leyendo un tuit que me lo mandaron acá. Faltó, donde estaban esperando a Diosdado, no llegó. La juramentación de los equipos municipales en los 11 municipios para el control de las calles. Y eso me está llegando de alguien de ahí de la alcaldía. O sea que tiene buena fuente, pues, ¿no? El control de las calles.
Entonces, bueno, que entendamos. Chico, entonces quiere decir que entendamos- si en ese acto estaban esperando a Diosdado Cabello, es que Diosdado Cabello sigue en el plan ese de lanzado a de candidato, ¿no? bueno, De sustituto de Maduro, ¿no? eso es correcto, en eso anda, y en su campañita, algo de Que eso. por cierto, permíteme un paréntesis aquí, porque es que si no se nos va a ir el programa y no lo vamos a decir. Ayer lo comentamos. El gobernador de Carabobo, que es muy cercano a Cabello, lanzó la semana pasada la cosa diciendo que, bueno, la oposición quiere revocar a Maduro, el que va a quedar de vicepresidente es Cabello y entonces va a ser peor para ellos. No me Bueno, dio o sea, que miedo. imagínate tú, él es partidario de Cabello y lo... Y no y amenaza. lo presenta como el coco, ¿no? Sí, o sí, sea, él mismo está diciendo, eso sería peor, Sí, imagínate sí. tú. Bueno, pero Así es. en definitiva lo lanzó. Y entonces apareció Jagua en Ecuador, se ve que leyó la cosa y dijo, no, Maduro va a ser el candidato a la reelección y tal, y en el 2019 y en el 2000 yo no sé cuánto y tal. ¿A quién le estaba respondiendo? Bueno, obviamente al otro, ¿no? Claro, claro. Ajá. Y después apareció también otra respuesta adicional de otro factor y luego Cabello anda haciendo esos eventos en varios sitios del país, con unas tarimas y ponen una gigantografía donde aparece él, etcétera, ¿no? Pero entonces apareció ayer Nicolás Maduro. Ayer fue, ¿no? Sí. Ayer. Y dijo, te entrego el testigo, hablando con Aristóbulo Istúriz, y te pongo la mano en el hombro y te digo, como me dijo Chávez a mí, tú serás el que continúe esto. Y todo el mundo se quedó así. Claro, después, bueno, estoy hablando de las comunas y no sé. Ajá, sí, Luis. Ajá. Y entonces todo el mundo empezó a preguntarse, ¿será que Maduro va a agarrar un avión y se va para Cuba a quedarse por allá? En Varadero. Como la luna llena. Plena irrevocable. O sea, plena irrevocable. está anunciando que se va, que huye. No sabemos, ¿no? ¿Qué es lo que significa haber dicho que él unge con el poder, o sea, que va a dejar de vicepresidente y que no es cierto que va a cambiarlo por Cabello? Eso fue lo que dijo, aunque lo haya dicho con poesía, ¿no? Claro. Hermano, te pongo la mano en el hombro y tú quedas encargado como Chávez me encargó a mí. ¿Qué está diciendo, chico? Para que no venga a decirle, vengo a decirle adiós porque estoy muerto. Sí. No. Está todo bien. Así como, ¿cómo se llama? El Negro Primero. Negro Primero, el Pedro Camejo. Bueno, si ellos ayer estaban ahí, y como dice Olivia allí, usando los recursos, porque tú sabes que el PSOE no tiene locales. ¿Tú no ves que no tienen locales? En ninguna parte del país no tienen locales casi. ¿Verdad? ¿No existe? Bueno, porque los locales de ellos son las instituciones públicas, o sea, la sede de aquí del PSOE es la alcaldía. Entonces ellos no necesitan ni, date cuenta que los demás organizaciones políticas tienen que ir a algún hotel, alquilar algún club, en el colegio, en la cuestión y tal, reunirse. Ellos no necesitan. Está el auditorio de la CBG, el de Delca, el de la alcaldía, esas oficinas. O sea, ellos no necesitan. Y en este caso, son sus sedes. el la estructura que estructura estaba muy abandonado, lo limpiaron, le echaron una barrita al ¿cómo se llama? La concha acústica, y ahí hicieron el acto de ayer. Bueno, y eso es corrupción, como lo dice ella, porque están utilizando patrimonio público para una parcialidad política. Y date cuenta también, tú, Damián, que no, en la estructura política, la estructura de la organización, tú ves que todos los demás partidos, el secretario general, el secretario de organización, el responsable sindical, el secretario de la juventud, cosas así funcionan por estado, por municipio, así funcionaban y siguen funcionando el resto de los partidos. El PSUV no, porque como no necesitan secretario general porque tiene la fiscal. ¿Me entiendes? Tú escuchas una intervención que haga Delcy Rodríguez, por ejemplo, como canciller, tú crees que está hablando la secretaria femenina o sea, si la estructura de ellos son los funcionarios públicos que están en cargos importantes, a su vez entonces han desnaturalizado de alguna manera esa cosa, pues que debería ser. Mira, Simón, nosotros en la primera parte del programa estábamos hablando por unos comentarios del señor Wilton Rangel, del sindicato de PDVSA, y hablamos de la sobrecantidad de empleados que tiene PDVSA, ¿no? Y otro organismo. ¿Tú tienes datos por el estilo de tanto del Consejo Municipal como de la Alcaldía? Sí, ciertamente, porque quizás
esa es una de las razones fundamentales que lleva al colapso de tipo económico y al que me refería moral, pues, ¿no? En la alcaldía de Caroní, la información que nos puede dar, aquí la tengo. La alcaldía de Caroní, tiene actualmente, no tengo el número exacto, pero me lo informaron acá, entre 3.500 a 4.000 funcionarios de nómina, sin contar los contratados, que ellos se especializan en eso, ¿no? Pero la referencia fundamental que sí tengo con precisión es la del Consejo Municipal. El Consejo Municipal, que en este tiempo ellos han hecho como una suerte de alcaldía paralela. Si la alcaldía tiene director de administración, director de cultura, director de obras, bueno, ellos también, el Consejo Municipal, también tiene cada uno de sus directores. Tiene 188 personas en nómina, el Consejo Municipal, 188, y tiene contratados 314. O sea, tiene mucho más contratados, casi el doble de contratados que en la nómina. Eso ya en sí mismo es una distorsión, pero para que la gente tenga una idea, y eso es en esa misma alcaldía, en ese mismo edificio, en ese mismo espacio, con la misma estructura y responsabilidades. Cuando estuvimos allí como concejal y vicepresidente de la Cámara, nosotros teníamos allí el mismo número de concejales que era en ese tiempo, es ahorita, son 13, nosotros teníamos 13 personas en nómina, ni un solo contratado, ni un solo asesor. 13 personas, 5 de ellas eran secretarias, lo demás, pues por supuesto, el fotógrafo, la periodista, etc. 13 personas. De eso pasó a esto que estoy diciendo, donde hay 188 en nómina y 314 contratados. Yo no traje para acá una cosa que parece como risible, como un chiste, pero es una realidad. Busqué los metros cuadrados, el área de construcción que ocupa el Consejo Municipal dentro de la alcaldía, las oficinas y tal, los pasillos, incluyendo los baños y todo esto. Hicimos el metraje de área que tiene en metros cuadrados y ubicamos 4 personas por metro cuadrado que tendría que estar pegados así, pecho con espalda, pecho con pecho, pegaditos así, 4. Sí, y por supuesto no caben parados, amuñuñados, como decimos nosotros, dentro de las 400 y tantas personas que están adscritas en el Consejo Municipal. ¿Quién es el alcalde ahorita? Un concejal de apellido Aguilera, ¿verdad? No, él no es concejal. Porque por eso es que... Él era director general. Sí, él es coordinador y había estado en la Corporación de Servicios Patrióticos y en la Dirección de Transporte previamente. Pero debo decir, porque nosotros lo sostenemos... ¿Y quién es el director general ahorita? No, pero permíteme decir, Andrés Cabeza. Pero permíteme decirlo para cerrar eso. Ya no es el general. No es el general, es Andrés Cabeza, el actual coordinador general. Qué cosa, ¿no? Sí. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo será? Porque esos límites... Bueno, han surgido comentarios por ahí que estaba afuera, claro, no, todavía estoy aquí y tal, y qué sé yo, ¿no? Pero bueno, ahí está. Pero lo que quería decir es que ciertamente es ilegal, no es el alcalde, y yo lo estoy diciendo muy rápido, por eso en sí mismo merece todo un análisis más extendido, por las consecuencias que puede tener desde el punto de vista legal haber estado usufructuando, usurpando ese cargo y generando con ello una serie de compromisos y gastos y situaciones que no tiene atribuciones para ello. La gravedad es tal que en la estricta realidad, Damián, es que al momento que fue que asumió en esta última vez la alcaldía de Caroní, ni siquiera era funcionario municipal. No era ni director general ni ninguna cosa, porque debemos recordar que José Ramón López volvió un día viernes, que tenía un acto de Heriberto con Justo Noguera y el gobernador, no sé qué cosa, en el Cerro El Gallo, y él regresó, produjo una resolución destituyendo a Heriberto Aguilera de ese cargo de director general así es, a Gregoria nombrando a la concejal y abogada Gregoria González. Fue hace un año, por cierto. Hace un año y una semana. Así es. Y luego lo detienen es el domingo. Entonces el lunes tendríamos la situación de Gregoria como directora general, que en ese caso tendría que haber asumido de repente la responsabilidad de la alcaldía, y Heriberto, que
Bueno, porque él efectivamente antes de esa llegada, de esa vuelta de José Ramón allí, estaba en ese cargo encargado, dejado por José Ramón, pero fue destituido el viernes. De tal manera, y tenemos, en nuestro poder está los decretos de su nombramiento y luego su destitución, el nombramiento de Gregorio González, lo tenemos, por eso podemos, y las actas de las sesiones de Cámara donde acudió la fue un hecho público. Y fue un hecho público, así es. Entonces, quiere decir que tiene la misma legalidad que tendría que en un momento determinado alguien va pasando por allí, por el frente de la alcaldía, alguien, y le dicen que el alcalde en ese momento se lo llevan detenido, y entra y dice, yo soy el alcalde, y lo asuman como alcalde, porque no era ni siquiera funcionario municipal de ningún tipo en ese momento, porque había sido destituido previamente unos días atrás. Bueno, esa es la realidad de esa situación. Ahora, todo eso es producto de un pleito interno dentro del gobierno y dentro del PSV por crear una situación. Primero la intentaron con el general Osorio, pero bueno, fracasó, sí. Y total que se fue de aquí, etcétera. Después vino este general y dijo que él iba a ser, entonces, presidente de la CBG, creó un organismo Corpo San Félix al estilo de lo que le han creado a los alcaldes y gobernadores de oposición, que le montan un parapeto ilegal por fuera, sí. Pero además se propusieron darle un golpe de Estado al alcalde, utilizando un hecho de corrupción. Ojo, yo no estoy diciendo que el hecho de corrupción sea cierto o falso, el punto no es ese. Lo que importa es que no lo hicieron porque les preocupara la corrupción, sino que lo hicieron como una manera. De hecho, a José Ramón López lo que le dijeron fue, si usted acepta irse por razones de salud con una excusa cualquiera y se va para Cuba 6 meses y tal, lo dejamos quieto. Al principio él pareció aceptar el asunto. Cuando él echó para atrás y vino y se reincorporó ese viernes, al día siguiente lo detuvo el SEBIN, y el domingo, eso fue un viernes, el sábado lo detuvo el SEBIN. No, Damián, el mismo domingo. El mismo domingo. Bueno. Y entonces, y un juez dictaminó preso. Así es. O sea, justicia express. Sí. Fue domingo 27 de septiembre de 2015. Ahora, yo no quisiera retirarme de aquí en la mañana, sino agrego por la gravedad de esta situación que estamos atravesando, Damián. Ya veíamos la cuestión de los bomberos, la basura, estas cosas y tal. Pero, por ejemplo, aquí estamos en una situación realmente dramática, crítica, con el asunto de las cárcavas, por ejemplo. Hay 64 cárcavas. O sea, yo lo digo porque es que yo siento mucha preocupación. Al llegar o al salir de aquí veo una que está frente a la escuela Diego Ordaz y al... Es terrible, eso va creciendo ante nuestros ojos. Al sindicato de ferromineros. Sí, se está comiendo ahí. Y las 2 o 3 que están ahí junto a la Torre Loreto. Sí, y dígame... ¿Cuál es el número, Simón? Disculpe. 64 cárcavas, 5 activas. Bueno, 5 estaban activas el año pasado. Yo creo que estas ahora se activaron. La de aquí, frente a Ferrominera, que han tenido ahora que agarrar el otro canal. Es terrible. Bueno, pero estamos hablando de la de Pinto Salinas, la del Cañón del Diablo, la de cerca del terminal de pasajeros, aquí el Iberoamericano, la de Toro Muerto, la de Vista Sol, la de 140, 25. O sea, estamos de verdad, no somos lo sólido que habíamos ido creyendo a través de los años que estamos en una tierra, no, tenemos una composición geológica de arenosa, qué sé yo, que amerita que las construcciones, que el trazado de las vías, que digamos las tuberías, los diámetros, en fin, hay que tomar consideraciones desde el punto de vista técnico que pareciera ser que en otro tiempo no se tomaron o no se tomaban, bueno, porque no había, es decir, la ciudad en los sitios donde se estableció y las condiciones y el desarrollo que tenía y el trato que se le estaba dando no ameritaba, pero vino a aparecer con el crecimiento de la ciudad, de la exigencia que hay sobre la ciudad ahora, sobre estos terrenos, muestran una realidad que, Damián, además eso desborda. Si tú eres el alcalde allí, no puedes prometer que tampoco lo vas a arreglar. Eso está claro, porque no tienes los reales. El costo económico de esas 64 cárcavas, eso es
eso, Claro, pero si se hubieran atendido probablemente progresivamente, cuando eran una carcavita, así es, perdónenme la expresión, a lo mejor tenía un costo mínimo y se arreglaba y listo. Pero cuando la dejas crecer, la dejas crecer y se convierte en un carcabón. Sí. Pero, y además de eso, pero de todas maneras, esa es la realidad. Ahorita, ¿qué tendrías que hacer? Bueno, tienes que tomar algunas decisiones gerenciales. Tienes que ver cómo desarrollas proyectos y buscas esos recursos, porque a lo mejor no los tienes en la alcaldía, pero hay un pote en el cual de la CBG, la Gobernación, el Ministerio de Infraestructura, Presidencia de la República o de orden internacional, lo que sea. Pero lo que no puede ser, es lo que muestra el colapso, es que no haces nada, no estás atendiéndola tú directamente, ni estás haciendo ningún esfuerzo para resolverlo. Y la cuestión del mantenimiento de la ciudad. No dejaron sino el 0, el año pasado, porque te dije que no aparece el presupuesto de este año, del año pasado fue el 0,00004% para mantener esta ciudad. Dios. Eso no, por supuesto, es terrible. Bueno, en definitiva, yo aspiro a volver no tan tarde a este programa, Damián, porque de verdad hablar... Estás invitado. Porque, tú sabes, porque hablar de estas cosas, pero yo quisiera hablar, porque esta ciudad tiene cosas bien... No, digo cosas bonitas. Esta ciudad tiene cosas muy buenas, muy bonitas, porque también es necesario que, bueno, además del lamento, además de estas cosas, veamos también hacia adelante para rescatar cosas y para mejorar situaciones. Sí, señor. Muchísimas gracias, ingeniero Simón Yegres. Creo que ha sido interesante y sí, claro, quedaste ya invitado. Mira, rápidamente, un ingeniero geólogo que está en nuestra sintonía, amigo del programa, nos dice, es correcto lo de las cárcavas. La ciudad se edificó sobre formación mesa, que es un cuerpo geológico compuesto de arena no consolidado. Si no se toman acciones inmediatas, las cárcavas crecen como el cáncer. No aguanta un botecito de agua de cualquier tubería que tenga un huequito. Sí. Bueno, allí. Informarle a Simón que hubo muchos mensajes por su presentación y bueno, hay una amiga que lo está lanzando alcalde. Dios. Sí. Ajá, pero y algunos de esos mensajes se pueden rápidamente referir. Agradeciendo a Simón. Bueno, muchas gracias. Mira, rápidamente antes de despedir esta parte. Ayer el señor Maduro, además de lo que dijo del otro tema que conversamos hace un momento, también dijo otra cosa, que yo lo vi por un tuit del PSUV. Dice, Maduro, : en América Latina no hay golpe de Estado si no participa la Embajada de Estados Unidos. Cuando yo lo leí, pegué un salto y dije, Dios mío, ¿qué es eso? ¿Maduro está acusando o está confesando o qué? Que los golpes de Estado del 4 de febrero y del 27 de noviembre del 92 fueron con participación de la Embajada de Estados Unidos, la CIA. ¿Será eso lo que está diciendo? No entendí. Y el martes... Y el martes dijo que Carlos Andrés Pérez fue un gran líder. No entiendo. Bueno, como dijo Carlos Andrés un día, se le fue el yoyo. Un lapsus brutis. O un autosuicidio. Dios, qué desastre. Vamos a la pausa. Don Simón, vamos a regresar entonces al final de la temporada para ver qué pasó con La Guaira. A la clasificación. Sí, La Guaira, tú sabes que yo aquí confieso, me ocurrió como con los estoy ahí como la alcaldía de Caronía, yo colapsé ahí con los tiburones. Ya yo sé que no, ya estoy resignado a lo que pase. Vamos a la pausa, ya volvemos.